Bueno, dirección, vamos a ir hacia el sur, un poco más al sur, a ver qué nos encontramos. Ya dejé el querido camping, el camping más tranquilo que vi hasta el momento, más tranquilo, que tenía, vamos, de todo. Tenía para dar paseos, tenía para ir al río, tenía cerca los restaurantes, el chiringuito al lado para tomar los desayunos por la mañana. Encantado. De lo mejor. Así me quedé 2 noches. Mira que no suelo quedar más de una noche en los camping, pues en este quedé 2 nochecitas. Y de maravilla. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña ruta, a ver hasta dónde llegamos hoy, pero dirección al sur voy a ir. La moto parece que va genial. Tengo que revisar un poco el aceite de vez en cuando, pero nada más. Bueno, el velocímetro que se me cascó, pero bueno, mientras no pinche y no se rompe el motor, genial. Si es mejor no decir nada, porque si hablas siempre pasa algo. Ya veremos al final lo que me pasó en la moto y cómo lo pude solucionar. Vemos más adelante. Pues estoy destino a Cáceres y falta como unos 70 kilómetros por ahí. Ya hice ahora unos 50 y el problema es el calor que está haciendo una temperatura de 25 grados. 25 grados ahora marca en moto, pero si te paras llega a los 30. Hasta me adelantan los camiones, manda caray. Y eso que voy a 80 por hora, Pues nada, es lo que hay. Bueno, la ventaja que tengo con las yendo en moto pequeña es que los radares tampoco me van a multar. O eso creo. A ver si me va a coger un radar de 50, que no puedes ir a más de 50. Ya sería el colmo, vamos. Bueno, ya debe faltar poquito para llegar a Cáceres, pero me duele el culo que no veas. Tengo que hacer más ejercicios de arriba, abajo, de adelante, atrás, aquí en el sillín, que no. Uf, tremendo. Bueno, a ver si voy a hacer una parada ahí delante, si veo una gasolinera, a estirar un poco los pies. Cáceres 29. Está cerquita. Voy a parar aquí en esta área de servicio a dar unos paseitos, que tengo las piernas, pero vamos, bloqueadas, y así también que descanse la motito unos 15 minutos para que se enfríe, que se portó de 10. Lo voy a dejar a la sombra. Tiene buena pinta el restaurante El Gallo, jamonería. A ver si hay algo de jamón. Desde que llegué aquí, aún no probé el jamón de aquí. Uf.
Aquí se queda. No te me muevas de aquí, ¿eh? ¡Opa! Que otra vez el problema de líquido. Otra vez, tío. Es cuando hace mucho calor. No sé por qué. No sé por qué, macho. Joder, no sé qué hacer. Pues atascado, me cago en 10, tío. Y hoy es festivo, no hay talleres. Bueno, a llamar a la grúa a ver qué hace. Uy. ¡Qué rollo! Bueno, estuve pensándolo ahí en el bar y voy a seguir la ruta así con la moto. Mira la charca que hizo, wow, vaya charcoz. Perdió ahí todo el líquido refrigerante. Pero ¿qué pasa? A ver, estoy pensando yo que esta moto no se calienta mucho. Lo que pasa que no sé por qué con el calor, siempre que hace calor, pierde el líquido. No sé. Generalmente la moto está aquí, en el punto medio de la temperatura. Nunca sube. A ver, si veo que sube, está subiendo casi al punto rojo, pues pararé la moto y listo. Pero voy a probar unos kilómetros y a ver qué pasa. Pero mañana voy a ir a un taller de aquí de Cáceres y que me la revise. Hay muchos talleres aquí, estuve mirando en Google y tienes para elegir. Así que a ver qué me dicen. Es que llamar a la grúa, vaya rollo. Tarda horas en venir. Después en grúa o en taxi hasta casa, que son 700 kilómetros. De flipar. Pues me dirijo al camping más cercano, que está 9 kilómetros. Camping de Cáceres. Solo espero que llegue hasta allí y que no me gripe la moto por el camino, que sería un problemón. Yo espero que no. Yo creo que va a aguantar. Pasa que no sé qué le pasa ahí con el líquido. Se calienta mucho y revienta algún tubo por ahí. No sé por qué. En fin. A ver si mañana me dan la solución. Voy a ir despacito, estoy yendo a 60. Y antes venía sobre 80 todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que igual vine durante más de una hora 80 y ahí se recalentó algo. Pero la temperatura de aquí, que siempre me fijo, no sube de ahí, de la primera raya. Con lo cual, no sé por qué, echa el líquido fuera. Estoy yendo súper despacio, como pone el GPS, a 40, 40, 50, todo más. Pero estoy fijándome que ya subió a la mitad la temperatura. Estaba antes en la primera raya y ahora en la segunda. Así que voy súper intranquilo, Sal de la rotonda en Avenida de las Arenas. Y el camping este no doy llegado. Antes ponía allí 9 minutos, no ha pasado el tiempo. Y ahora sigo en 7 minutos. Increíble. Wow,
está subiendo, ¿eh? Uf, 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 uf. Qué estrés. Gira a la derecha, luego gira a la izquierda. Gira a la derecha, luego gira a la derecha. Has llegado. ¿Qué estarán comiendo del coche los pajaritos esos? Buah, estoy aquí descansando después de montar la tienda con este calor. Hace 30 y pico grados de temperatura. Déjame mirar el reloj. 31. 31. Mira el indicador del color. Está en seco la flechita. Está el clima sequísimo aquí. Y así quedó la tienda. Con el baño ahí, baño individual, mesita con sillas. Lo que faltaban eran árboles, como en esa zona. Aquí nada, aquí solo toldo. Pero aún así está bien. El precio son 22 euros. Es un poco más caro que los demás, pero también tiene más cosas. Lo que pasa es que esta zona es muy caliente, muy caliente. Ya tenemos la pulsera de piscina. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Hay buenas noticias. Llamé a un taller de KTM para que me dieran cita para mañana y de sorpresa estaba abierto. Así que voy para allí urgentemente y cierran a las 8. A ver si da tiempo que la miren y me dicen algo, o igual tiene que quedar la moto allí esta mañana. A ver, y queda aquí cerca, 2 kilómetros. Está bastante bien eso. Este es servicio de Yamaha y KTM. La entrada creo que es por el otro lado. A ver si no tiene mucha gente.
Bastante. Pero para nosotros de esa marca no hacemos nada, hijo, nosotros. ¿Y hay otro taller por aquí? Por aquí no hay nada, tienes que ir a Cáceres. 5 kilómetros. Cáceres está menos, ¿no? Menos, ¿no? Por Sí, allá, está en el bien. centro. Sí, sí, ¿Recomiendas no. algún taller? No eres de aquí, ¿no? No, de Coruña. En el centro, por la cruz, tú entras recto. Dime el nombre, que no busco en el GPS. Motocarlos. Motocarlos, es Motocarlos bueno. son los que llevan onda. Ah, ok. Motocarlos, ya busco yo ahora. Ok. Gracias. A ti. Se me apagó la otra cámara, que no tenía batería. Buah, a ver qué me dice. La dejé aquí en Motocarlos. Y el mecánico me dice que puede ser de un tapón. Que esté mal el tapón o algo así. Entonces la va a revisar y que venga dentro de 1 hora. Vamos a ver si hay buenas noticias. Cruzamos los dedos. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so Pues ya tenemos la moto arreglada y solucionada. Resulta que el problema era de este tapón. Entonces, cuando cogía calor, el líquido no hacía presión y soltaba por fuera en el tapón este. Fíjate, este es el tapón viejo, está como oxidado ya. Entonces no hacía junta ahí. Pues este tapón costó 18 euros. Por 18 euros casi me quedo tirado aquí en Cáceres. Y el que me lo arregló fue este, Motocarlos. Un fenómeno. we like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so